Venezuela se prepara para las mega elecciones de 2025. ¿Por qué es crucial la Asamblea Nacional en este proceso? Vamos a revisar algunos datos. La Asamblea Nacional de Venezuela nació del pueblo con la Constitución de 1999, como una expresión de la soberanía popular y la voluntad de construir un nuevo orden basado en la equidad e inclusión. Hay que decir también que es una de las máximas manifestaciones de soberanía del país, donde se concentran todos los sectores sociales, asegurando que cada voz sea escuchada. Con diputados elegidos por el voto popular. Por eso la Asamblea incluye representación indígena, permitiendo que estos pueblos elijan a sus parlamentarios mediante sus propios mecanismos, lo que fortalece aún más la pluralidad y la diversidad en el país. Y será vital que en este proceso comicial la Guayana Esequiba elija también su representación ante la Asamblea, lo que hace de este proceso algo inédito e histórico. Ahí teníamos parte del ABC de este proceso electoral. Seguimos tomando el pulso al proceso de elecciones en Venezuela. Se cumple la veda electoral dentro del cronograma, en un espacio, un ambiente de tranquilidad en todo el territorio nacional, según hemos constatado a través de nuestro servicio informativo. El Consejo Nacional Electoral informó que se ha instalado el 100% de las mesas de votación en todo el país, junto con el Plan República, para garantizar la votación de los venezolanos este 25 de mayo. Vamos de inmediato al análisis, pero antes recordarle, a través de redes sociales a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado, pero aquí tiene el código QR para que todavía pueda participar a la pregunta que hemos hecho. ¿Prevalece la paz y la tranquilidad en Venezuela durante la veda electoral a solo horas de las elecciones regionales y legislativas del 25M? Este refleja madurez política y social del pueblo, fortaleza de la Unión Popular Militar Policial o el rechazo a la violencia de extrema derecha. Si no lo ha participado, no ha escogido una de estas opciones, desde ya le invitamos a hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Alejandro Rusconi me acompaña en el estudio, integrante del Movimiento Evita y de la Asociación Americana de Juristas, también secretario de Hábitat y Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Alejandro, gracias por su tiempo. No, gracias por la invitación, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo están las calles? ¿Cómo ha visto el país? Bueno, paz, tranquilidad y cumpliendo con lo que es la normativa, ¿no? Que estipula el Consejo Nacional Electoral. A modo de decirte, en la recorrida, porque hemos recorrido diferentes lugares, entro en un supermercado ayer, prohibido la venta alcohólica, ¿no? Correcto, una ley seca que se cumple. La ley seca que dije, no se puede ver, y nadie cumpliendo a rajatabla con lo que es el reglamento. Y bueno, y lo que vi en la calle, tranquilidad, hablar con la gente. Yo siempre que visito un país y que hay un proceso electoral, lo que me gusta es charlar con los ciudadanos y aquellos hasta que no están involucrados en la política, no solo quienes venimos a observar, sino charlar. Y bueno, lo que he visto es tranquilidad y paz aquí en Venezuela. Sí, en un proceso, Alejandro, en el que las autoridades, junto al Plan República, un operativo, un protocolo de seguridad en este país, que no solamente se activa, hay que decirlo, en eventos electorales, sino cuando así lo requiera el país, ante cualquier otro tipo de escenario. Pero en este caso se ha convertido en algo ya tradicional, en 25 años de historia democrática que ya tiene las elecciones de este país, pues ha tenido un valor importante para los venezolanos. ¿Cómo estás viendo los operativos? ¿Cómo estás viendo la seguridad del país? Mira, yo la veo muy bien y he sido testigo de varios procesos electorales en Venezuela, ¿no? Y también en Latinoamérica. Sí. De hecho, lo que hago siempre es comparar las actividades, ¿no? De cómo está pasando. Vos fíjate que la última elección que he participado, vamos a compararlo con elecciones de Ecuador, ¿no? Una elección fraudulenta, una elección donde se declaró el estado de sitio en 7 provincias. Sí. En provincias donde había ganado el correísmo, la Revolución Ciudadana, en la elección anterior. Y también en Quito se declara el estado de sitio donde más el padrón electoral más alto. ¿Por qué? Para atemorizar a la gente a que no concurra a votar. Y también, ¿sabes? Hoy, tú lo dijiste en la apertura, ya lo declaró el vicepresidente del CNE, que están las 100 mesas instaladas. Vos sabés que en Ecuador, el día antes de la elección, se cambiaron las mesas. Se cambiaron las mesas, ¿para qué? Para que los ciudadanos no sepan el lugar donde iban a votar. Es decir, yo hago siempre un derecho comparado y la situación, ¿no? Y acá lo que puedo decir que ya lo informó el CNE, hemos tenido reuniones,
Y se nos informó, ya se instalaron la mesa y está toda la cuestión de seguridad. Y otro ejemplo te voy a citar. Tuvimos hace pocos meses elecciones en Honduras, esas elecciones primarias. Total. Me tocó como observador ir a un sitio de votación y ¿sabés a qué horario se hizo la apertura? A las 7 de la tarde, 12 horas después de lo que estipula el reglamento. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral de Honduras, controlado por la oposición, había contratado para trasladar las urnas buses y no vehículos de carga, digamos. Así que estamos muy adelantados. Bueno, y este sistema, el sistema conocido como la herradura, que es uno de los más eficaces en el mundo, el sistema electoral que tiene Venezuela, que nos garantiza la transparencia por el doble control, ¿no? Cuando emite el voto, la identificación con la huella dactilar del ciudadano y que se lleva él en el soporte papel que luego lo deposita en la urna, y acá se cuenta el 53%, ¿no? Claro. Que eso no se hace en ninguno de los países de las aperturas. Yo te puedo señalar lo que es Argentina. En Argentina, comparando nuestro derecho electoral, se observan aquellas mesas donde hubo diferencia de tendencia o alguna denuncia consustanciada por los apoderados de los partidos políticos. Claro. Vamos a ver, si me permites, Alejandro, parte de los elementos para entender un poco el escenario en este compromiso de la democracia venezolana. El Tribunal Supremo de Justicia instaló una sala situacional para hacer seguimiento al panorama electoral. La activación de esta instancia estuvo encabezada por la presidenta del máximo tribunal, Carislia Rodríguez, el primer vicepresidente Edgar Gavidia y la segunda vicepresidenta Tania de Amelio. Se prevé que este espacio permanezca allí con funcionarios públicos del Poder Judicial para la recepción, canalización en tiempo real sobre el desarrollo de la jornada comicial, para también cumplir el orden constitucional mediante el cumplimiento de los procesos electorales. Una información que vemos allí en BTV, Venezolana de Televisión, que comparte a esta hora sobre esta importante instancia. Instancia y seguridad que es necesaria, Alejandro, en Venezuela, teniendo en cuenta las denuncias desde el gobierno con referencia a estos actos de desestabilización financiados por el terrorismo, financiados por campañas en el exterior y que quieren de alguna manera subvertir el orden constitucional y electoral en este país. Tu lectura sobre ese proceso y lo que dicen los venezolanos. Ayer teníamos Interlaces, una de las encuestadoras más importantes en este país, y Oscar Schemmel, su presidente, nos comentaba que más del 98% de los venezolanos rechaza la violencia, es decir, que no le queda otra a la derecha extrema. No solamente en Latinoamérica, en Venezuela, sino en Latinoamérica, ¿no? Sí, correcto. La mayoría de la población se expresa por la paz, por vivir en paz. Y lo que sí que tenemos que denunciar es que aquí hubo personas a que se lo encontró con material explosivo. Fueron detenidos. Y lo que vemos es que los medios de desinformación de las grandes cadenas empresariales lo están negativizando eso. Claro. Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo para este Estado de Derecho que se necesita preservar. Es peligroso para la democracia. Y también con factores externos que quieren influir en la política, en este proceso democrático que se está llevando a cabo en Venezuela. Y esto nosotros no debemos hacer silencio, sino que esto debemos denunciarlo ante la comunidad internacional, que aquí lo que hubo es intento de sabotaje por algunos sectores internos que no quieren la democracia y que no quieren que haya paz, y financiados por sectores externos, ¿no? Ya sea con la logística y con personal también. Sí, Alejandro. Parte importante de este proceso ha sido, y hemos visto durante todos estos días, que en Venezuela parece ser que el concepto de la familia, el concepto de una manera de desarrollo político y social es a través de la familia. Es el denominador común en todas las personas que hemos visto, a pesar de que es un proceso muy individual, donde la persona va y vota, pero incluso hemos visto acá familias yendo hasta con mascotas a los centros de votación. ¿Por qué ves esto acá como algo muy importante en este proceso y en paralelo con lo que ocurre en otros países en que en realidad no existe este tipo de conducta? Yo lo veo en esta elección especialmente por el rol de la Asamblea. Y lo decía el candidato por Caracas, ¿no? Nicolás Maduro, que él decía que el objetivo de la Asamblea es seguir fortaleciendo a la familia y
los derechos de las niñas y de los niños, es decir, seguir protegiéndolo y seguir conquistando derechos para la familia a través de ese organismo que es de suma importancia en la democracia de este país. Sí. Vamos, si te parece, Alejandro, a una breve pausa. Te pido por favor que te quedes con nosotros y luego de esto vamos a seguir analizando el tema también con otro invitado, pero ustedes todavía tienen tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado más temprano. Recuerde sobre esta instancia de paz, de ambiente preelectoral en Venezuela. Queremos saber su respuesta. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos en El Mundo desde el Sur. 400 acompañantes internacionales estarán presentes en Venezuela para observar los comicios regionales y legislativos. Los veedores estarán recorriendo los centros de votación, en donde el pueblo de Venezuela elegirá a gobernadores, diputados y consejos legislativos. Con ello, el gobierno venezolano reitera el proceso de transparencia en torno al comicio electoral. Y también se posiciona la importancia de la participación popular. Se trata de la elección número 32 convocada en los últimos 26 años en Venezuela. Por supuesto, también la importancia de esta elección del 25 de mayo radica en la correlación de fuerzas políticas, tanto en gobernaciones como en espacios de la Asamblea Nacional. Y recientemente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la censura en torno a estos comicios regionales y legislativos en Venezuela por parte de medios de comunicación de Estados Unidos, Europa y también de parte de América Latina. Estos observadores internacionales forman parte de organismos multilaterales, parlamentos y también organizaciones políticas. El pueblo de Venezuela sale nuevamente a las elecciones este 25 de mayo. ¿Usted qué opina sobre este proceso? Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha recibido más de 1.400 veedores electorales internacionales quienes van a observar todo este proceso comicial pautado para el 25 de mayo. Al dar la bienvenida a estos veedores, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, ha dicho que su país tiene un nuevo proceso donde es sumamente importante la presencia de todos los veedores internacionales quienes han podido apreciar la fortaleza del sistema electoral venezolano. Dijo que lo más importante es que por primera vez se elegirá al gobernador o la gobernadora del estado de la Guayana Esequiba. Amoroso ratifica que el ente electoral solo se está esperando, que es lo más importante, que la voluntad del pueblo venezolano se exprese el día 25 de mayo en las urnas. Alejandro Rusconi con nosotros, integrante del Movimiento Evita, Asociación Americana de Juristas, secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Argentina, y también en la distancia me acompaña el diputado Juan Romero, diputado a la Asamblea Nacional, historiador, politólogo, docente universitario. Muchísimas gracias nuevamente con nosotros, diputado. Saludos, un gran abrazo a mi gran amigo y hermano Alejandro Rusconi. Bueno, y para analizar también y tener pues varias aristas, diputado, de lo que ha ocurrido, vemos por ejemplo en el estado Táchira, vemos en la Guayana Esequiba el reporte de total tranquilidad. ¿Cómo ha visto el escenario hasta ahora? Bueno, mira, te hablo con total propiedad porque yo soy el responsable de defensa del voto en el estado Zulia. Aquí tenemos 1.453 centros electorales, 3.140 mesas, unos 16.000 testigos, incluyendo los del Polo Patriótico y los de la oposición. Total normalidad. De esos 1.453, solo hubo 13 incidencias relacionadas con algunos detalles en el momento de la instalación, pero absolutamente solventado. El estado Zulia es el estado que más mesas electorales tiene, que más centros electorales tiene. Representa el 18% de la población electoral. Un estado fronterizo, un estado donde el gobierno nacional ha venido actuando contra los esfuerzos que grupos parapolíticos y paramilitares desde Colombia han venido intentando sabotear, como muy bien lo decía Alejandro Rusconi, el proceso electoral. Y esto tiene una explicación. La primera, obviamente, son los mecanismos de control social y de inteligencia social que el gobierno de la República Bolivariana tiene. Nosotros tenemos lo que llamamos un sistema integral de defensa, un sistema de defensa integral que incluye no solo a las Fuerzas Armadas, no solo a las milicias, no solo a la policía, sino las estructuras de base.
¿no? El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una estructura nacional, una estructura regional, una estructura municipal, una estructura parroquial y además jefes de calle y jefes de comunidad. A través de esa estructura, de esa red de participación, de articulación, de respuesta, de significado real de la democracia, nosotros hemos podido resistir todos los esfuerzos para sabotear, para interrumpir, para señalar al gobierno venezolano. Yo tengo que señalarte algo, tú lo medianamente lo decía ahora tanto Ruscone como ustedes. Esta es la 32ª elección que se realiza en Venezuela. Ninguna democracia occidental, escúchese muy bien lo que voy a decir, ninguna democracia occidental, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia, ni Alemania, ni España, ni Japón, ni Canadá, la que usted quiera, ha realizado tantos procesos electorales en medio de condiciones siempre contra la estabilidad del sistema, ¿no? Y yo siempre pongo este ejemplo histórico. La Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, 1939, el primer ministro Churchill, hasta 1946 no realizó ninguna elección porque estaba en condiciones de guerra. A lo mejor alguien que nos ve dice, pero es que Venezuela no está en condiciones de guerra. Y le digo, sí, más de 820.000 millones de dólares por asfixia económica. Más de 60.000 venezolanos muertos porque no llegaban las medicinas, porque no llegaba lo necesario para el tratamiento contra el cáncer, porque no llegaba lo necesario para el trasplante de riñón, para el tratamiento de diálisis, para las enfermedades cardíacas, ¿no? Y esto es una situación de guerra. Intentos de magnicidio contra el presidente, intentos de atentados contra el ministro de Interior y Justicia actualmente, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido, intentos de asesinato selectivo contra gobernadores como Freddy Bernal, gobernadores como Víctor Clark, gobernadores distintos, contra actores políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque hay una oposición que está en lo que llamamos una agenda transgresora. Es decir, como tiene la imposibilidad de tener pueblo, porque no hay conexión. Si ustedes pasaran lo que fue comparativamente la campaña que nosotros desarrollamos cara a cara, visitando las casas, tomándonos un café con la gente, escuchando, construyendo lo que llamamos una agenda concreta de acción acá, que responde a las necesidades de cada uno de los ciudadanos que hemos contactado y lo comparamos con la campaña, si es que se le puede denominar así, que ha hecho la oposición, donde solo señala que quiere llegar al poder porque no tiene oferta, porque no tiene propuesta, porque no tiene proyecto de país, porque no tiene un proyecto histórico como lo tenemos nosotros. Entonces, esto habla muy bien de este proceso electoral. En una condición de guerra, nosotros hemos hecho 32 procesos. Sí, claro. Hemos consultado, estamos profundizando la democracia y eso indudablemente es una referencia de Venezuela para el mundo. Los que nos acusan de dictadores, los que acusan al gobierno del presidente Nicolás Maduro de ser una dictadura, no llegan ni cerca a esa forma de participación. El gobierno de Trump no discute la aprobación de proyectos comunitarios como lo estamos haciendo. El gobierno de Inglaterra no discute con la gente qué es lo que puede hacer. Sí. El gobierno de Francia, de Macron, desconoce el resultado electoral y nombra a un primer ministro que no se corresponde con la realidad. No hay una discusión, a pesar de que Francia tiene una gran estructura de comunas, no hay una estructura como acá, que hay más de 5.000 circuitos comunales que están participando activamente y que están proponiendo, que están ayudando a la gestión pública, que ayudan a la conducción de la política. Eso es la democracia en Venezuela, queridos amigos. Sí, y una democracia que, como tú lo comentabas, tiene también un elemento muy importante, y quiero también tu opinión en ese particular, Alejandro, porque es la unión cívico-militar y policial en un país como este y entre todo lo que tú has visto en otros países y tu experiencia como veedor, y esta nueva figura que permite, como dice el diputado, una mayor garantía de seguridad y democracia en el país. Sí, mira, yo lo que rescato es esa unión cívica y te voy a dar un ejemplo. Yo tuve que entrar por Cúcuta, ¿no? Sí. Bueno, donde se libró una de las grandes batallas, ¿no? Correcto. La batalla conocida como la batalla de los puentes, sí, cuando el injerencismo quiso hacer una avanzada, ¿no? Contra Venezuela, ¿no? Es un lugar histórico y ahí estuvo el pueblo con las Fuerzas Armadas. Defendiendo a Venezuela. Hoy se está defendiendo en paz. El pueblo en comunión
con las Fuerzas Armadas en todo este proceso. Y decía recién Juan Romero que le mando un abrazo grande como el de San Martín a Bolívar en Guayaquil, ¿no? Es un amigo que ha estado teniendo funciones en Argentina, en nuestra embajada, lo conocemos muy bien y su militancia, ¿no? Nosotros destacamos lo que dice el tema de las 32 elecciones. Acá, en 27 años, hubo más elecciones que años de democracia. Claro. ¿Qué ejemplo existe no solo en nuestra América, sino que en un país del mundo donde el ciudadano tiene ese derecho de participar por diferentes posiciones, emitir su voto, elegir, poder, ¿no? Solo en las candidaturas, sino en los plebiscitos, en el referéndum. Eso es empoderar al pueblo a ejercer ese derecho democrático y ser partícipe y sostener esta democracia que se inició con la llegada de Chávez al poder en 1999. Y a través de un poder electoral completamente, un proceso auditable, que es transparente, según lo comenta la Veeduría Internacional. En este caso, Marina Urrizola, quien visita al país precisamente como observadora, y esto decía precisamente de todo este escenario electoral. Que es el tema de las auditorías. Todo proceso electoral en cualquier país tiene que tener un cronograma electoral, si no, no hay proceso. ¿Cuál es la gran diferencia en Venezuela con el resto de los países de Latinoamérica y el Caribe? Que Venezuela es auditable en cada una de sus instancias, algo que para ustedes es absolutamente normal, que se auditen los códigos fuentes de las distintas instancias del proceso. En el resto de los países no existe. Es más, últimamente se ha puesto como de moda tercerizar, por ejemplo, la totalización, la transmisión en todos los países lo hacen, o sea, no lo hace el órgano electoral, contrata a alguien que lo haga. Y se habla de las licitaciones de llave en mano, como si estuviéramos hablando de una casa. Nadie sabe cómo es el código fuente de esa totalización, Únicamente Venezuela tiene las auditorías, a cada una son 15 auditorías se están realizando para este proceso. Pero eso es una característica que únicamente en Venezuela se da. Únicamente en Venezuela, decía esta veedora internacional, diputado, y que sigue trabajando el Consejo Nacional Electoral de cara al proceso el 25 de mayo. Hay una instancia desde el Tribunal Supremo de Justicia, hay una instancia también dentro del Consejo Nacional Electoral para tomar medidas preventivas en torno a cualquier ataque a la base digital de este Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo estás viendo también ese proceso? Varias cosas para ampliar, porque además, como tú bien sabes, y Roscone lo sabe, yo soy profesor de Ciencias Políticas y Historia, ¿no? Especialista en procesos electorales y geopolítica. Y obviamente, además, como profesor que soy académico, tengo obra publicada sobre el sistema electoral. No se puede ir del proceso de verificación, de la fase 1 hasta la fase de elecciones, y todas las fuerzas concurrentes no están de acuerdo. Y esto es importante que lo diga, pues son 38 organizaciones políticas, no es solo el PSUV, no es que el Consejo Nacional Electoral está secuestrado y es el Consejo Nacional Electoral el que decide todo, no. Las 38 organizaciones políticas que están, unas agrupadas en el Gran Polo Patriótico, pero otras agrupadas en la oposición, participan desde el proceso de validación número 1 hasta el día de mañana, que es el día D. 1. Es decir, no se pasa del proceso 1 a cumplir el cronograma electoral si todas las fuerzas políticas no validan el sistema de huella dactilar, el código fuente, porque cada centro electoral tiene un código alfanumérico específico, cada mesa electoral tiene un código alfanumérico específico, cada parroquia tiene un centro de recepción alternativo, porque si ocurre algún problema, como ocurrió el 28, que fuerzas políticas intenten impedir el proceso de conteo, el coordinador de centro electoral, lo que se llama CCB, el coordinador de centro de votación, tiene un sitio pautado para poder hacer eso, moviéndose con la tarjeta fuente. Luego tienes la validación del cuaderno electoral, luego tienes la validación del centro municipal, porque las parroquias conforman los municipios y cada municipio recoge el resultado de los centros electorales. Luego hay un centro estadal, ese centro estadal tiene un código fuente alfanumérico completamente distinto de los demás, y no es igual el código alfanumérico de Zulia que de Carabobo.
Luego, un centro de transmisión. El centro de transmisión recibe los datos con los representantes de todas las fuerzas electorales. Luego, hay otra, que es el proceso a través del cual el Consejo Nacional Electoral asigna a los miembros de mesa. La Ley Orgánica de Procesos Electorales, que es la ley que rige el proceso, indica que las mesas están constituidas por miembros de mesa que son sorteados por el Consejo Nacional Electoral y testigos de las organizaciones políticas. No se abre, escuche bien, no se instala, porque hay 3 procesos antes de la votación. Es la instalación, que en el caso de Venezuela se hace 48 horas antes. Ahí acuden los miembros de mesa con el coordinador del centro electoral, con el oficial del CNE, que es el técnico, más el Plan República, más los testigos de los partidos. Se entran al centro electoral solo los autorizados, con una credencial que tiene un código alfanumérico específico que hace imposible intentar escanearlo o falsificarlo. Esto solo lo hacemos los venezolanos, que es lo que se refiere a la compañera. Se instala el centro electoral el día viernes. Entre sábado y domingo se organiza todo lo del centro, se apertura, según la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la mesa a las 6 de la mañana, con los miembros y los testigos de la guardia, etcétera, y el proceso se mantiene abierto hasta que lo mantenga. Luego, de hecho, eso, corrijo mi amigo Rusconi, no es 53%, es 55% la verificación de las mesas que se hace. Aleatorio. Nadie sabe qué mesa va a ser auditada. Nadie sabe en qué estado. De repente se auditan 100 mesas en el Zulia o pueden ser 50. Solo decide en último momento el Consejo Nacional. Así es. Ningún sistema electoral en el mundo hace esto. Y todavía tienen la desfachatez, porque no tengo otro adjetivo de decir que este sistema es un sistema electoral. Ojalá tuvieran los niveles y la calidad de democracia que estamos mostrando y que seguiremos mostrando a los venezolanos. Duélale a quien le duela. Ahí está entonces el ABC, importante los datos del diputado en torno a este proceso. Alejandro, para terminar, un llamado a la población para votar este fin de semana. Sí, bueno, nosotros lo que expresamos es, acá no existe el sistema de partido único, bien lo explicaba recién el profesor Romero, no, aquí existe una democracia. Aquí mañana se eligen 24 gobernadores, se eligen 285 diputados nacionales y 260 regionales. Mañana se expresa la democracia. Son 21 millones de venezolanos que están en condiciones de votar. Nosotros lo que decimos que se expresen porque, y también hay que destacarlo, lo de la votación que tiene que ver con la soberanía, que es lo de la Guyana Esequiba, ¿no? Así que mañana que haga la demostración el pueblo que con su voto va a fortalecer este proceso democrático que lo necesita no solo Venezuela, sino lo necesita nuestra América, la patria grande, también porque eso tiene que ver con los fortalecimientos de los procesos de integración regional, que no hace falta que esté fortalecida esta democracia. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Se me termina el tiempo. También a usted, diputado, muchas gracias en la distancia. Un gran abrazo y nosotros, por supuesto, antes de finalizar, revisamos rápidamente los resultados de la encuesta que hemos hecho sobre el tema. Prevalece la paz y la tranquilidad en Venezuela durante la veda electoral, solo horas de iniciar las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo. ¿Qué refleja esto? 75% dice madurez política y social del pueblo. 8% dice fortaleza de la Unión Popular Militar Policial y 17% rechazo a la violencia de extrema derecha. A todos ustedes, muchísimas gracias por su participación y vamos a despedir el programa hoy con el siguiente videoclip para recordar la importancia de tu participación en las elecciones este 25 de mayo en Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos viendo el mundo desde una perspectiva desde el sur. Será una nueva oportunidad. Todo el mundo a votar el domingo, así que pueden rumbear hasta el sábado al mediodía. Y a partir de ahí, el sábado se acuesta tempranito para levantarse tempranito el domingo, para que con su voto diga: quiero seguir construyendo otra Venezuela, quiero seguir con las transformaciones y los cambios necesarios. Tenemos la elección número 32. Tremendas elecciones de gran importancia para el futuro de tu región. Voto por la paz, voto por mi región, y cada vez que toque elección va a haber todo el mundo pendiente.